8:57 de la mañana, seguimos en Buen Día Río Cuarto y tenemos el gusto de recibir aquí en la mesa, segunda vez en el ciclo, ¿no? Sí, primer programa. Nuestro primer Sí, programa. primer programa. Al intendente Juan Manuel Llamosa, que hoy está cumpliendo 3 años de gestión en el municipio. Intendente, gracias por venir. No, buenos días, Gonzalo, Fernández, Javier, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí nuevamente. Bueno, 3 años ya, ¿le pasaron rápido o no? Rápido, sí. Sí, ¿no? La verdad que parece mentira. Recién esta mañana me desperté muy temprano y me habían mandado el video de la Asunción. El video acotado, editado de lo que había sido. Y la verdad que sí, me vi. Dije, che, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con aquel chico que estaba más flaco? Más en estado. Sí, parecía como que estaba atlético. Sí, claro. Y la verdad que desgasta mucho la función, sin duda. Pero muy conforme, satisfecho, sabiendo que nos queda mucho por hacer de lo que pudimos cumplir en estos 3 años, que fueron compromisos importantes que habíamos asumido en campaña, que formaban parte de una visión de ciudad que definimos incluso 2 años antes de la elección con nuestro equipo, un Ateneo que conformamos con sectores independientes, referentes de la ciudad, muchos de los cuales hoy me están acompañando en la gestión municipal, y sobre todo los conceptos que se desprendieron de esa visión, de una ciudad integrada, desarrollada, innovadora, participativa. Y creo que si distingue algo nuestra gestión, precisamente es ese eje de descentralización institucional, con por primera vez tener en la ciudad un centro de gestión municipal en un barrio como Banda Norte. Ya 1.800 vecinos pudieron sacar su carnet de conducir, vecinos de Banda Norte allí, sin tener que recorrer toda la ciudad y llegarse al EDECOM. Pero también el concepto de la descentralización fue en salud. Por primera vez Río Cuarto tiene un S24 en el Alberdi, un dispensario 24 horas. ¿Cuánto tiempo se esperó y esperaron los vecinos y pedían y reclamaban, sobre todo de ese sector tan importante de la ciudad? Cuando terminaba el horario pudieran, ¿no?, a recorrer, tenían que ir al hospital, a lo mejor por una dolencia menor, no tenían colectivo después de un determinado horario de la noche y abarrotado generaba inconvenientes importantes en el hospital. Entonces, ese concepto de descentralización también sumado a la participación ciudadana, por ejemplo, el presupuesto participativo, que claramente tiene que ver con esa visión, donde ha sido un programa transversal a todas las áreas de gobierno que se han involucrado. Son 120 proyectos desde la primera edición del 2017 hasta la del 2019 que se han elegido, ya 80 de ellos se han ejecutado o están en vías de ejecución o en proceso ya de ejecución. Y la verdad que ha sido sorprendente la respuesta y la participación del vecino involucrándose. Cada año ha ido sumando más participantes, pero sobre todo lo más importante es que se sintió identificado con un proyecto que lo hacía parte, que lo escuchaba, donde podía plantear una necesidad de su barrio desde una plaza, como hicimos allí en San Eduardo, un lugar que era un baldío, se transformó en una plaza para los niños, con un playón, con luminaria, con juegos. Lo mismo pasó en la Plaza de la Paz, allí en el sector oeste de la ciudad, en el cementerio. O por ejemplo la última que inauguramos en el sur, en Casas Novas, o en un barrio Cisprem, una plaza a cielo abierto, más que todo para poder desarrollar actividad física. Claro, como un gimnasio a cielo abierto. La verdad que ha sido, ni hablar de la Biblioteca Mariano Moreno, que se logró poner en valor, la canchita de fútbol de las Delicias en el barrio, algo realmente importante, el castrador móvil. Solo voy a poner algunos ejemplos de lo que significó abrir una gestión y hacer partícipe al vecino y a las instituciones, porque muchas instituciones participan también allí. Es clave cumplir, ¿no? Ahí, porque en la medida en que esa participación después se frustre, el resultado para la próxima va a ser negativo seguro, ¿no? Es una obligación. Yo creo que la confianza también se fue incrementando en función de verse concretados los proyectos. Claro. Y en eso hay un gran equipo, conjunto con Guillermo de Rivas, Nicolás, Diego, un equipo que ya venía trabajando en la función pública, que tenía un ejercicio sobre lo que significaba la participación ciudadana desde la Defensoría del Pueblo, bueno, el rol que me tocó estar a mí también, y seguramente ese rol de defensor del pueblo anterior, tanto el caso mío como Guillermo, nos permitió ver una realidad y una radiografía y sobre todo considerar
la opinión del vecino como central en la construcción de una sociedad. Claro. Bueno, justamente, participación ciudadana, dijo David Tonelo, es el presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto, y habla de ese tema cuando le preguntábamos por su mirada de la gestión del intendente Llamosa. A ver qué dice Tonelo. Bueno, creo que ha sido un intendente donde realmente ha hecho participar a la ciudadanía, la ha escuchado, realmente ha hecho una apertura hacia las instituciones importantes. Creemos que cuando las instituciones lo han llamado, él siempre ha estado y ha escuchado su problemática. Y sobre todo también a la ciudadanía la ha hecho participar con el tema del presupuesto participativo, donde la ha comprometido en los proyectos y en las soluciones a los problemas que hoy tienen los habitantes. Creo que ha logrado una participación y un compromiso importante de la ciudadanía, más allá que, por supuesto, ha tenido problemas de gestión, como todos los intendentes, el caso Cotreco y el caso de las calles de tierra, que creo que es un problema crónico que está buscando la forma de solucionarlo, pero considero que realmente en cuanto a la participación y a escuchar a la ciudadanía ha sido importante. Hablaba de las organizaciones, una importante articulación también municipio rural. Sin duda, nosotros cada vez que lo hemos llamado han estado y participando activamente de nuestras actividades y interesándose, que yo creo que eso también es realmente importante y valorable. O sea, escuchando por ahí no nos pueden dar la solución a lo que nosotros tenemos, porque nuestros problemas son más de orden nacional, pero sí escuchando, sabiendo entender y tratando de entendernos cuál es nuestra problemática, que creo que es algo no menor en estos tiempos que estamos viviendo de comunicación y de participación de todo el mundo. Bueno, ahí estaba el presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto. Bien, interacción, dijo, lo escuchan cuando plantean temas, hay un diálogo interesante, hay una relación institucional entre el municipio y la verdad, ¿no? que con todas las instituciones ha sido una relación directa, permanente. Yo muchas veces los cargo a los muchachos de la rural porque nuestro secretario de gobierno participa activamente durante la semana, sobre todo cuando tiene que comer los jueves de la noche, que se ve que organizan unos grandes asados allá los muchachos, pero la relación con Javier, con Germán, bueno, con el mismo presidente actual, es una relación de articulación que se ha ido forjando con este tiempo y sobre todo no solamente en estar presente, sino también en comprender, como bien lo decía, la realidad del sector a partir de buscar alternativas. Nosotros hemos organizado con la rural eventos para la ciudad muy importantes, sí, claro. Por supuesto nuestra participación muy activa en la exposición de septiembre, pero también con la feria industrial en otoño, que esto no sucedía en Río Cuarto, que generó no solo la participación de los empresarios, los industriales, que vieron una alternativa de poder conocerse, de generar rondas de negocios. Las últimas fueron más de 120 participantes, muchísimas reuniones, y creo que el Estado tiene que estar para eso, para promover, para facilitar, no siempre para dar la solución, porque indudablemente hay situaciones que escapan en la competencia, pero sí para poder escuchar y tender una mano y lograr facilitar soluciones. Y creo que junto con la rural, el centro comercial, con la universidad, con el movimiento obrero y también con distintas organizaciones civiles se ha logrado esa interacción, reconocida muchas veces por los mismos protagonistas. Marcaba Tonelo recién por allí complicaciones también de la otra cara, ¿no? Que siempre están y deudas que siempre quedan y demás. Calles y Cotreco son dos temas centrales que siempre están recurrentemente volviendo, ¿no? Calles es un dolor de cabeza siempre y Cotreco, bueno, allí con un proceso de licitación, un ordenamiento de ese lado desde lo formal, desde el servicio por allí lo que se observa es que no hubo gran cambio con la gestión anterior. ¿Qué sensación tiene de eso? Bueno, como toda gestión nosotros, primero, como decía recién, la satisfacción de haber cumplido los principales compromisos, que eran los que habíamos asumido con la sociedad. Si a eso le sumamos las 100 obras, que para nosotros es muy importante, porque en un contexto de crisis esto tiene mayor valor. Es muy difícil, sobre todo cuando son crisis prolongadas, que duran, como en este caso, más de un año, año y 3 meses. Eso va generando prioridades, objetivos que se replantean,
pero aún así pudimos, junto con el gobierno provincial, de que somos parte del mismo equipo, cumplir con 100 obras desde la salud, desde la puesta en valor de espacios públicos, desde la avenida Colombres, por decir una obra emblemática que se esperaba durante décadas, y muchas otras, desde las 300 viviendas, que no me quiero olvidar, la luminaria pública que ha sido transformada, en 9.000, más de 9.400 luces LED que implican... Sí, en eso hay un consenso de que mejoró. El 50% de la ciudad hoy tiene luces LED, pero no es solamente ahorro, menor consumo, es seguridad, es tranquilidad para las familias en la vía pública, porque están fundamentalmente los espacios, son más de 60 espacios que se pusieron en valor. Hay un proceso cultural de puesta en valor de edificios culturales, desde el Palacio Municipal con la Sala Rey Decano, el teatro, el teatrino, el Parque Sarmiento con su anfiteatro, el Andino y muchísimos otros que se pudieron recobrar, el teatrino, el Museo de Bellas Artes. Y respecto a, por supuesto, a la situación que vos me planteabas recién, claramente nosotros desde que asumimos dijimos, cuando la casa, y yo siempre repito la misma situación, porque me parece que es gráfica y el vecino no la entiende. Cuando vos a tu casa hace mucho tiempo que no la mantenés y la dejás estar, y no la pintás, y no le arreglás las humedades, y no podés arreglar o cambiar los caños porque tenés algún problema de infraestructura, después te cuesta el doble o el triple y te requiere mucho más esfuerzo. Y la verdad que esto es lo que nos ha sucedido, a pesar de que ahora hemos reforzado y tenemos 8 cuadrillas en la calle, que estamos haciendo un esfuerzo importante, que tenemos roturas de caños que han cumplido una vida útil porque no han sido reemplazados, que también es cierto que la infraestructura, y nosotros lo veníamos marcando y lo decíamos incluso años antes de asumir, cuando vos haces un pavimento sin el cordón cuneta, es muy probable que a los pocos meses o al poco tiempo ya tengas problemas, y ejemplo de ello fue la calle Olegario Andrade, que ahora estamos haciendo todo el cordón cuneta, las 8 cuadras, pero además estamos repavimentando ese sector que era un lugar emblema de cómo se podía destruir una calle si no se hacían las cosas como se tenía que hacer. En otros lugares de Banda Norte o Alberdi, por ejemplo, el espesor del asfalto realmente era muy fino, de mala calidad constructiva, y al poco tiempo se rompió y se rompe. En algunos casos no habían hecho las cloacas antes de hacer el pavimento y hay que romper ahora para hacer las conexiones, y eso lleva tiempo arreglarlo, igual cuando se rompe un caño de agua. No son justificaciones, pero es una realidad, sobre todo sobre la base de donde partimos, donde cuando nosotros partimos, incluso en las calles de tierra, la verdad que no había un barrio que fuera transitable. La situación era muy grave. Nosotros inyectamos y declaramos la emergencia, avanzamos, obviamente que hay procesos de mesetamiento, donde tenemos que volver a reforzar, es continuo el trabajo del mantenimiento de la calle y de la infraestructura vial. Pero estamos trabajando y haciendo un esfuerzo grande para que podamos ir mejorando todos los días respecto a esta situación, porque sabemos que es una preocupación también de los vecinos. El tema Cotreco, en lo formal lo decíamos, ¿no? Se regularizó con la licitación, se llamó, después hubo una sola oferta que fuera de Cotreco, finalmente se terminó quedando. En el servicio, ¿ve cambios con la gestión anterior? Porque la sensación por ahí, me parece, de la gente es que el servicio continuó más o menos igual que como venía, digamos, ¿no? El esfuerzo hoy está puesto primero en controlar. Creo que esa es una característica fundamental. Nosotros hemos puesto un control muy importante. De hecho, bueno, justo toca hoy un trabajo de reglamento después de 6 meses. Sí, justo. Pero la verdad, desde que se presentó la empresa en concurso, no habíamos tenido hasta la fecha ningún trabajo parcial. Bueno, ayer se recogió la parte del microcentro, una parte de sectores de los barrios, pero el control es permanente. Y eso, obviamente, por una causa ajena totalmente al municipio, en este caso, puntual de la de hoy. Pero ¿esto va a multa? Sí, hay obviamente sanciones, y no solamente ellos, sino también la comunicación al síndico y al juez del concurso para que tomen conocimiento que es el primer hecho, aunque sea parcial, donde hay, por una causa absolutamente ajena al municipio, un conflicto empresa-sindicato, un trabajo parcial en la ciudad. Exacto, pero yendo a la cuestión de fondo y más allá de las circunstancias, nosotros avanzamos con mayor contenerización, hoy se ve parte de ello. Ha mejorado un poco el barrido, que era una materia que estaba muy pendiente y se necesitaba reforzarlo. Avanzamos con parte de los microbasurales que lo incorporamos y no estaban incluidos. Los microbasurales, donde siempre hay una responsabilidad también
y esto hay que mencionarlo, esa responsabilidad compartida que nosotros decimos de la visión de la ciudad, obliga también al vecino a ser responsable con su prójimo, con su vecino, y no poner los escombros en la vía pública, no tirar basura en una calle, en una plaza, y esto lamentablemente sucede, hace falta mucha concientización. Incorporamos 40 puntos verdes para lo que es la separación en origen de nuestra basura, pero también incorporamos, creo que acertadamente, la primera planta recicladora de plásticos que hoy funciona en la ciudad, en el sur, donde junto con nuestros recuperadores urbanos hemos hecho un proceso y un círculo virtuoso que les va a permitir, además en un proceso de crisis, una salida a muchas familias. Hemos avanzado con lo que es la basura electrónica, allí en el sector del Andino, a propuesta del presupuesto participativo también, pero sabemos que el camino es largo, se han avanzado en la regularización de ahora que está pendiente, pero a nivel provincial de lo que es la autorización del estudio hidrológico ya presentado por la empresa para avanzar en el inicio de la construcción de la planta de separación. Sí, que está pendiente. Bueno, son elementos que todavía quedan por delante y que hay que seguir avanzando para que se cumpla. ¿Es mejor este servicio que el de la gestión anterior? A ver, yo creo que es un poco mejor, pero de todas maneras no nos conformamos con eso. Sobre todo cuando la vara está baja, es como las comparaciones, yo por lo menos en mi caso, prefiero hacerlas siempre exigiéndome al límite, tratando, y soy muy autoexigente y me enojo cuando las cosas no salen bien y trato de reformularlas, de plantearlas, acepto la crítica cuando es constructiva. Es un gobierno y tenemos una gestión muy amplia. Yo lo decía ayer en otro medio, que no recuerdo, por lo menos en las últimas gestiones municipales, que haya habido proyectos aprobados en el Consejo Deliberante, tantos presentados por la oposición. Y yo ponía ejemplos, desde la prohibición de la pirotecnia, que fue propuesto por otro bloque político, a la construcción de modelos de construcción de viviendas alternativas, pasando por lo que es el arbolado público, un consejo propuesto por la oposición, y también lo que es la promoción y la regulación de la fabricación de cervezas artesanales, solo por poner algunos ejemplos. No es común que una gestión escuche las propuestas y luego las apruebe. Es más, por el contrario, creo que ustedes mismos lo han reflejado durante mucho tiempo, los consejos deliberantes terminaban siendo escribanías del Poder Ejecutivo de turno y no había una voz que escuchara, y esto fue bastante pedido por la oposición, sobre todo el primer año. Ayer Carlos Bordoni decía, necesitamos más diálogo con el Ejecutivo, nos recibió solamente una vez en 3 años. Bueno, el diálogo con la oposición es permanente. Un ejemplo de ello es este que estamos hablando, y por eso lo puse como ejemplo antes de tu pregunta, y sí saber lo que había dicho el concejal, pero el vínculo, y además no ha sido una vez, porque también nos hemos juntado principios de este año, nos juntamos al comienzo de la gestión, hemos tenido reuniones y comunicaciones más allá de lo personal, digo, y del intendente. La relación con los bloques es muy buena. Al principio es cierto, hubo un proceso de acomodamiento que seguramente duró más de la cuenta, tal vez producto del propio proceso electoral, que al haber un cambio después de muchos años generó distintos roles que ni la oposición estaba acostumbrada a cumplir, porque claramente había sido gobierno durante muchos años en la ciudad, y seguramente en parte el oficialismo, que no tenía todavía el ejercicio de la función y pensaba muchas cosas como oposición todavía. Claro. Bueno, en ese proceso se avanzó mucho, y creo que si a eso le sumamos la articulación institucional, como se acaba de ver y como lo reconocen todas las instituciones de Río Cuarto, bueno, con el Consejo Económico y Social, por poner un ejemplo, del cual también forman parte los bloques, y me he reunido no menos de 3 o 4 oportunidades. La próxima semana los voy a recibir también para hacer un balance de los 3 años, lo hicimos el balance del año, y allí también están los bloques de la oposición, es decir, que la expresión, la articulación ha sido permanente. Yo creo que si hay algo que no se le puede reprochar a nuestras gestiones, que no ha tenido apertura, que no ha tenido diálogo, que no ha tenido la posibilidad con todas las organizaciones y representaciones políticas, aún pensando diferente, de poder sentarnos en una mesa y escucharnos.
Lo invito a escuchar a Carlos Juncos, al párroco de San Roque, a ver, también haciendo gran un balance. Jugador de fútbol. Gran jugador de fútbol. También. Ese sí. Ese juega bien. Ese juega. Bueno, vamos a ver qué dice de los 3 años de Juan Manuel Llamosas. Yo creo que en el nivel social, que era aquello para lo cual nos habíamos encontrado, creo que han estado muy condicionadas las tareas del gobierno municipal por la realidad nacional, ¿no es cierto? Y allí, justo en este tiempo, por ejemplo, se han ido generando o tratando de generar algunos espacios que contengan particularmente a las periferias, con la asistencia, con los bolsones. A nosotros en las cáritas parroquiales nos han ido acompañando con la mercadería. En ese sentido, creo que desde el punto de vista asistencial, la búsqueda de que algunos talleres puedan llegar a los barrios, no sé si a todos los barrios, hay algunos esfuerzos. Siempre frente a una realidad tan compleja como esta, pareciera que es insuficiente o que cualquier esfuerzo es insuficiente también. Pero uno ve que hay una mezcla de intentos, de esfuerzos, como las tenemos todos los que estamos trabajando en la realidad social, que algunos son más eficaces y que tenemos que reconocer que en algunos también se van necesitando otras ideas que no vamos encontrando, ¿no? Que no se ven tampoco en ninguna de las instancias, no solo en el gobierno municipal, sino en las otras instancias, nacional y en el provincial. Bueno, así estaba Carlos Juncos hablando de una realidad también complicada como es la social en un contexto de crisis, ¿no? ¿Cómo la lleva el municipio ahí? Bueno, está claro y como dice muy bien el padre, en un contexto donde esta crisis tan prolongada, tal vez no se generó a lo mejor esa implosión que hubo en el 2001, que estalló todo, sí, claro. y fue como toda crisis después una oportunidad donde, a diferencia de esta, duró bastante menos y a los 4 o 5 meses ya había algunos indicios de recuperación. Nosotros venimos ya de 1 año y 3 meses y ese proceso de crisis indudablemente pone en foco las prioridades y por así se entienden también en muchos casos cuando no se puede llegar a otros proyectos y otros programas que estaban presupuestados, que a lo mejor se había destinado fondos para hacerlo porque había que y hay que atender lo urgente y lo necesario. Y lo urgente y lo necesario hoy es no solo la asistencia y la contención, sino también nuestros programas sociales que desde la cultura, desde el deporte, desde la educación, trabajamos y profundizamos descentralizado en los barrios. Nosotros tenemos, por ejemplo, 40 salas, jardines maternales y salas cunas, pero en cada una de ellas tienen una merienda, en algunos casos hasta algún almuerzo. Hemos sumado y multiplicado aquellos comedores comunitarios, lamentablemente digo, porque esto no es lo normal. Lo normal sería que cada familia coma con su familia y es por eso que estamos tratando de implementar incluso ahora esa posibilidad a través de lo que es la asistencia que llegue a la propia vivienda para que puedan compartirlo con su familia. Si a eso le sumamos programas que tienen que ver con la capacitación de oficios que venimos haciendo en Banda Norte, en Alberdi, en el barrio, y en esto quiero destacar la articulación no solamente con la Iglesia Católica, sino también con distintos credos que participan activamente y están preocupados y ocupados por llegar a distintas familias, no solo desde lo material, sino también desde lo espiritual, que obviamente contribuye a dar la paz social que se requiere en una época de crisis. Bueno, en esto los esfuerzos seguramente siempre se multiplica o es mayor la demanda, pero junto con el gobierno provincial, con quien trabajamos, y eso nos permite hacer más eficaces los recursos, más eficientes, llegamos también con las tarjetas sociales, con los programas de vida digna para lo que implica mejoramiento de viviendas, con programas que tienen que ver con
la llegada de la alfabetización, el apoyo escolar, que es muy importante a través de la educación, lograr llegar a cada uno de los barrios. Nosotros con la Subsecretaría de Educación estamos haciendo un trabajo que son políticas de Estado que venían de antes, talleres culturales, son miles de familias que se llegan generándole una oportunidad, incluso hasta una salida laboral en muchos casos, cursos de repostería, de talleres de electrodomésticos, de reparación, es decir, de oficios en distintos rubros, electricidad, y eso permite ir generando lo mismo con el deporte. El deporte también incluye, integra, sí, claro. Y eso se ha descentralizado más allá de la obra histórica tan importante que tenemos en Centro 11, que dicho está de paso, este jueves vamos a estar inaugurando un nuevo gimnasio y la etapa final de lo que fue la puesta en valor de ese centro. ¿Tenés, Juan, no te pedí nombre, ¿no? Pero decido a quién vas a votar en octubre? Lo que hemos decidido... Juan Manuel Llamos, ¿ya sabe a quién va a votar en octubre? Sí, ya sé quién voy a votar. Bien, ¿y qué le dirías a Macri si es presidente? ¿Y qué le dirías a Alberto Fernández si es presidente? Ellos te llaman y dicen, Juan, necesito un par de recomendaciones para iniciar mi segunda gestión o mi primera. La mochila, me tiraste el... Bueno, pero estamos jugando. ¿O qué le pediría a Fernández o qué le pediría a Mauricio? Qué complejo. ¿Qué le pediría al presidente fundamentalmente? Le pediría que piense más en el país profundo, que piense más en el interior del interior, que piense que para poder generar un desarrollo sustentable en el tiempo hace falta acompañar más en una política de distribución más justa de los recursos, que la coparticipación tal cual hoy está planteada requiere una vuelta de tuerca, requiere, y sobre todo en un contexto de crisis, más presencia del Estado. Y más presencia del Estado es dotarlo de los recursos que se necesitan, por ejemplo, a los municipios, para que puedan cumplir con sus servicios, con su atención, con su contención, porque es una barrera de contención. Si los municipios están fuertes, indudablemente que las provincias van a estar fuertes y también el país va a estar fuerte. Y me parece que allí radica un poco, es invertir esta lógica donde los fondos mayoritariamente los tiene la nación y llegan menos a las provincias y menos a los municipios. Yo creo que la discusión arrancaría por ahí, porque a partir de esa definición y esa visión, que es toda una definición política, nosotros lograríamos seguramente empezar a dar pequeñas respuestas que después se pueden transformar en respuestas mayores. Yo creo que no es quitándole fondos a los municipios donde se puede construir un país federal. Claro. ¿Le vienen quitando? Bueno, el año pasado los municipios teníamos un fondo sojero hacía mucho tiempo, un fondo solidario, que precisamente, fíjense, era para pequeñas obras públicas, de infraestructura y mejoras. Por eso digo, cuando se hace un análisis, un balance, incluso cuando ustedes preguntan, es decir, respecto del estado de infraestructura, nosotros también tenemos que decir que seguramente esos casi 5 millones por mes nos hubieran permitido, y hoy no los tenemos, ir avanzando en muchas arterias también de la ciudad. Pero bueno, yo le pediría eso. Bien, las últimas y ya para el cierre, 2 opiniones más nos quedan. Una del mundo de los sindicatos, Ricardo Magallanes de la CGT, la otra Tilio Lunardi del CESIS. 2 caras diferentes que opinan también sobre los 3 años de gestión. Breve y ya cerramos. Bueno, creemos que el balance es totalmente positivo, más allá de lo que uno pueda decir, ¿no? Es lo que dice el vecino. Primero, realmente y desgraciadamente, ¿cierto? El contexto que le tocó a este gobierno ha sido muy distinto de los últimos años. El contexto del panorama nacional en cuanto a la fuerte crisis que se ha vivido, lógicamente le pega tanto a las provincias como a los municipios, y quizá los municipios son los que en definitiva terminan sintiendo más este tipo de crisis, ¿no? Donde gran parte de los recursos se van a la parte social, como es lógico, como ya nos ha ocurrido en otra oportunidad, por allá en el año 2000. No obstante, creemos que le ha dado una impronta distinta a este gobierno, que ha dejado bastante conforme a los vecinos. Hay hechos por demás positivos, es decir, este programa de vecino participativo donde los vecinos
toman parte del presupuesto municipal para direccionar las necesidades que tiene cada uno en su sector. Es realmente muy valorable, pero más si tenemos en cuenta que no es fácil que lo haga cualquier gobierno. No es fácil que cualquier gobierno se desprende de una parte de su presupuesto para destinarlo que directamente los vecinos lo hagan. Ha sido bastante difícil desde todo punto de vista, o sea, para la parte privada y para la parte pública también, ¿no es cierto? Yo creo que, bueno, ha tenido un apoyo importante por parte de la provincia y algo de la nación para hacer algunas obras. Así que se han hecho obras importantes dentro de la ciudad, ¿no es cierto? Con mucha pavimentación y el caso de la planta de tratamiento de líquidos cloacales, que también se pudo hacer, que era una obra pendiente de hace muchos años, ¿no? Por otro lado, digamos, la relación con el CESIS ha sido muy buena. Hemos tenido respuestas de muchos de los temas que se han tratado, así como, digamos, siempre uno aspira un poco más, pero por lo menos se han tratado los temas de los supermercados, que había un problema serio con muchos supermercados que se estaban implantando, y bueno, se le pusieron algunos condicionamientos para que se puedan generar una distribución más pareja. Por otro lado, la parte de los vendedores ambulantes, ¿no es cierto?, que también se hizo algo, pero siempre quedan muchas cosas por hacer en eso. Hay algunos temas que han sido muy delicados, que es el tema de la basura, en el cual el tratamiento se volvió a la misma empresa, o sea que hay cosas buenas y hay cosas malas, ¿no? Bueno, atravesada la situación económica siempre, ¿no? Tanto por los gremios como por los empresarios destacan el contexto difícil, ¿sí? Y por allí, obviamente cada uno señala. ¿Hay algún cortocircuito con la CGT? No, bueno, ¿ustedes lo escucharon? No, sí. Creo que digo altamente positivo, fue concluyente. Que el balance de los vecinos dice, bueno, la relación con el movimiento obrero ha sido muy positiva desde el primer día. Obviamente que hay un trabajo articulado, ha habido un apoyo desde el primer momento y se nota y se percibe. Nosotros tenemos además una representación, no solamente en el Consejo Deliberante, claro, que es natural, sobre todo cuando se plantean temas como el del boleto. Ahí hubo algún ruido. Bueno, pero es natural, es lógico y hasta comprensible. Indudablemente que el movimiento obrero acompañe procesos cuando son lógicos, racionales como los que fueron, pero aún así que se sientan y puedan expresar que requieren aún más avances en el tema de la materia, pero la verdad que el trabajo desde el primer día con el movimiento obrero, bueno, con el centro comercial, como ustedes vieron, también con la ciudad rural, con la universidad, no me quiero olvidar, son instituciones muy importantes y todas coinciden en esa impronta de gestión, de apertura, de diálogo, de considerar los intereses sectoriales a los efectos de cómo puede ese interés aportar al bien común. Y muchos de esos temas que fueron debatidos durante años, pero que no se decidieron en nuestra gestión. Un ejemplo de ello, él lo planteaba recién muy claramente el presidente del centro comercial, lo que fue la intervención a través del Consejo Deliberante, la regulación y la limitación del avance de supermercados que afectaban la competencia leal que debe existir en esta materia, no solamente por parte del municipio, también intervino incluso la nación y la provincia, pero se avanzó en lo que era el alquiler de habitaciones que alteraban o perjudicaban al sector hotelero. Se avanzó en lo que fue el impedimento de una instalación a través de una regulación también de lo que eran los vendedores o las famosas saladitas, que fue motivo de discusión durante muchísimos años. Tiempo. Bueno, creo que son medidas positivas. Ahora estamos trabajando con un programa de centro comercial a cielo abierto en conjunto, que creo que va a ser positivo para la ciudad, haciéndolo escalonadamente, por etapas. En el medio de todo esto, obviamente que siempre las crisis generan y marcan los tiempos y van, pero eso no implica que no pudimos avanzar mucho y sabemos que todavía nos queda un camino importante por delante. ¿Intendente va a ser candidato el año que viene en las elecciones? La verdad que hoy mi ocupación es, y lo digo, no es una frase armada, es la realidad. Hoy estoy ocupado
por resolver los problemas de todos los días, que son muchos. Estoy preocupado por cumplir aún ese 20% que nos queda por delante de los compromisos asumidos hace 4 años. Estoy hoy comprometido a poder seguir trabajando articuladamente con las instituciones y no pienso en una cuestión electoral, sinceramente no lo pienso porque creo que sería una falta de respeto para la gente. Bueno, Intendente, le agradecemos muchísimo este rato que se ha tomado para venir al programa y charlar de todos estos temas. Nos quedaron 1.000.000 afuera, por supuesto. Me imagino, pero bueno, a disposición como siempre para estar aquí y felicitarlos por el programa y por la buena onda como siempre. Bueno, muchas gracias. Esperemos que esta noche tengamos una alegría. Sí, una alegría. ¿Cómo lo ve a esa? Más allá de que no se nos tape el... Sí, que no se nos... que no se eclipsen los muchachos. ¿Cómo la ve? Difícil. Complicada, pero me gustó... El último equipo. Me gustó el último equipo, vos Javier, no sé si coincidís. Me gustó que por primera vez vi un equipo sólido, armado, y que no dependiera de Messi, porque por ahí escuchamos, cuando siempre nos quejamos de esto, la absoluta dependencia de Messi. Ganamos Messi, sin Messi. No fue lo que nos tiene habituado a hacer, pero el equipo funcionó. Sí. Y eso es un buen indicio, porque quiere decir que si el equipo funcionó sin Messi, que hace mucho tiempo que no pasa, muchísimo tiempo, por allí a lo mejor cuando aparezca... puede llegar a dar ese plus que necesitamos para ganar nada menos que a Brasil, que es claramente el candidato. Totalmente favorito. Bueno, vamos a cruzar los dedos. Gracias, Intendente. Gracias. 9:32, pausa y ya venimos.